A lo largo de la historia, han existido hoteles que, por sus actividades paranormales, han destacado y se han convertido en verdaderos íconos del misterio y el terror. Entre ellos está The Stanley Hotel, en Colorado, que no solo inspiró a Stephen King para escribir El Resplandor, sino que también ha sido escenario de numerosas experiencias inquietantes vividas por sus huéspedes, desde apariciones fantasmales hasta objetos que se mueven por sí solos. Otro famoso hotel es The Queen Mary, en Long Beach, California. Este transatlántico convertido en hotel ha sido testigo de innumerables sucesos inexplicables. Se dice que el salón de baile y la piscina son particularmente activos, con avistamientos de figuras fantasmales y ecos de risas y voces que no pertenecen a nadie presente. El Crescent Hotel en Eureka Springs, Arkansas, ha ganado el título de el hotel más embrujado de América. Este lugar tiene una historia oscura como un antiguo hospital donde los tratamientos médicos dudosos dejaron muchas almas inquietas. Los huéspedes a menudo reportan ver figuras espectrales y escuchar sonidos inexplicables en los pasillos. No podemos dejar de mencionar el Banff Springs Hotel en Alberta, Canadá. Conocido como el Castillo en las Rocosas, este hotel ha sido escenario de numerosas apariciones, incluyendo la de una novia fantasmal y un botones que sigue ayudando a los huéspedes. ¿Alguna vez has tenido algún tipo de experiencia de este tipo en hoteles? En esta ocasión traemos el relato de un padre que pasó por cosas inexplicables en un hotel. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos de terror en Vestigio del Más Allá. Comparte tus propias experiencias paranormales en los comentarios y acompáñanos en este viaje al mundo de lo desconocido. La tormenta rugía afuera mientras mi padre se dirigía al viejo motel. El viaje para supervisar la construcción de nuestra nueva casa había sido agotador, y lo último que necesitaba era una noche en un lugar tan sombrío. Al llegar, el aire pesado y denso del motel le dio la bienvenida. La recepción, iluminada tenuemente por un par de bombillas parpadeantes, parecía haberse detenido en el tiempo. El recepcionista, un hombre anciano con ojos opacos y una sonrisa vacía, le entregó la llave de la última habitación al final del pasillo, en el último piso. Al tomar la llave, una extraña sensación recorrió su columna vertebral, como si algo invisible le advirtiera de un peligro inminente. Desestimó el escalofrío como el producto de su cansancio y se dirigió al ascensor. El ascensor chirrió y se sacudió mientras ascendía lentamente. Cada segundo dentro de esa pequeña caja metálica parecía una eternidad. Las luces titilaron y por un momento todo quedó en completa oscuridad. La puerta se abrió finalmente con un gemido, revelando un pasillo largo y estrecho. Las paredes, de un color beige deslavado, parecían acercarse amenazadoramente, y las puertas a cada lado estaban cerradas y silenciosas. Mi padre caminó lentamente hacia su habitación, sintiendo cada paso como si estuviera atravesando un sueño perturbador. Al llegar a la puerta, notó que el número de la habitación estaba medio caído, colgando precariamente de un solo clavo. Introdujo la llave en la cerradura, y con un clic ominoso, la puerta se abrió. La habitación era pequeña y lúgubre, con muebles viejos y una alfombra que había visto mejores días. Un olor a humedad y moho impregnaba el aire. Cerró la puerta detrás de él y la aseguró con el pestillo. El cansancio lo vencía y todo lo que quería era dormir y dejar atrás la atmósfera opresiva del motel. Se desvistió rápidamente y se metió en la cama, tratando de ignorar las sombras inquietantes que bailaban en las paredes, debido a la luz intermitente del pasillo. El sueño lo envolvió rápidamente, pero no duró mucho. En mitad de la noche, el sonido estridente del teléfono lo despertó sobresaltado. Medio dormido, alcanzó el auricular y lo llevó a su oído. Del otro lado, una voz monocorde y desprovista de emoción le dijo: «Lamento despertarlo, señor,
pero hemos recibido algunas quejas sobre robos en las habitaciones. Le solicitamos que se asegure de tener la puerta cerrada y esté seguro. La llamada terminó abruptamente y mi padre, aún adormilado, colgó el teléfono. Algo en la voz le había parecido extraño, pero no pudo precisar qué era. Decidió revisar la puerta de la habitación solo para asegurarse. Al levantarse, notó que la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La había cerrado con seguro antes de acostarse, ¿no? Con el corazón latiéndole en el pecho, se acercó cautelosamente a la puerta y la cerró con fuerza, asegurándola con el pestillo una vez más. Algo no estaba bien. Regresó a la cama, pero el sueño ya no volvía fácilmente. Se quedó acostado, escuchando los sonidos del motel, el crujido ocasional de las tuberías, el susurro del viento contra las ventanas, y algo más, algo que sonaba como pasos lentos y metódicos en el pasillo. Decidió levantarse de nuevo para revisar la habitación. No había nada fuera de lugar, y nadie parecía haber entrado. Pero al mirar por la rendija de la puerta, vio algo que lo dejó helado. Al final del pasillo, justo al borde de la ventana, estaba su kit de afeitado. Era el mismo kit que había dejado en el fondo de su maleta. Sintiendo el sudor frío correr por su espalda, abrió la puerta lo justo para asomar la cabeza. El pasillo estaba desierto, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Se apresuró a recoger el kit de afeitado y regresó a la seguridad de su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Se quedó allí, inmóvil, tratando de entender lo que estaba pasando. Decidió llamar a la recepción. «¿Recepción? ¿En qué puedo ayudarle?», respondió la misma voz carente de emoción. «Me llamaron hace un momento sobre robos en el hotel. Quería hacerles saber que alguien había irrumpido en mi habitación mientras dormía. No me robaron nada, pero quería notificarles». Hubo un breve silencio antes de que la voz respondiera. «Debe estar equivocado, señor. No hemos hecho ninguna llamada a su habitación y tampoco hemos recibido quejas de robos». El teléfono cayó de su mano y se balanceó colgando del cordón. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. La sensación de peligro era palpable, como si algo invisible y maligno estuviera acechándolo desde las sombras. Mi padre intentó racionalizar lo ocurrido, pero cada explicación lógica parecía desmoronarse ante la creciente certeza de que no estaba solo. Volvió a la cama, pero no pudo volver a dormir. Los minutos se estiraban en horas mientras escuchaba cada pequeño sonido con creciente paranoia. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Mi padre se levantó de un salto, su corazón latiendo frenéticamente. Se acercó a la puerta con pasos temblorosos, temiendo lo que podría encontrar al otro lado. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta. Solo otro golpe, esta vez más fuerte y urgente. Miró por la mirilla, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de una presencia al otro lado era innegable. Inspirando profundamente, decidió abrir la puerta un poco, lo justo para echar un vistazo. El pasillo estaba vacío, pero la atmósfera era aún más opresiva. Cerró la puerta rápidamente y se apoyó contra ella, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y un susurro bajo y siniestro llenó el aire. Las palabras eran indistinguibles, pero la intención maligna detrás de ellas era clara. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un tono más urgente y amenazador. Temblando, mi padre levantó el auricular, esperando la misma voz monótona. Pero lo que escuchó fue un susurro gélido que penetró hasta su alma. «No estás seguro aquí. Te estamos observando. No salgas de la habitación». El pánico se apoderó de él. Colgó el teléfono y se dirigió a la ventana, con la esperanza de ver alguna señal de vida afuera. Pero lo que vio fue aún más aterrador. En el estacionamiento, bajo la tenue luz de los faroles, varias figuras oscuras se movían lentamente, casi como sombras. No podía distinguir sus rostros, pero su presencia era abrumadora y malévola.
decidió que no podía quedarse allí. Empacó sus pertenencias rápidamente y se preparó para salir de la habitación, pero al abrir la puerta, se encontró con un pasillo completamente oscuro. Las luces se habían apagado por completo, sumiendo todo en una oscuridad impenetrable. El susurro que había escuchado antes se hizo más fuerte, rodeándolo, como si 1000 voces hablaran al unísono. Mi padre dio un paso hacia el pasillo, tratando de mantener la calma, pero cada paso que daba resonaba con un eco inquietante, como si alguien más estuviera caminando justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Aceleró el paso, decidido a llegar al ascensor, pero cuanto más avanzaba, más largo parecía el pasillo. La puerta del ascensor finalmente apareció ante él, y presionó el botón con desesperación. El susurro se convirtió en un murmullo constante, y sentía que algo se acercaba cada vez más. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se lanzó adentro y presionó el botón del vestíbulo repetidamente. Las puertas se cerraron lentamente y justo antes de que se cerraran por completo, vio una figura oscura al final del pasillo, mirándolo fijamente. El ascensor descendió con un traqueteo y mi padre se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Las luces del ascensor parpadearon y por un momento, todo quedó sumido en la oscuridad. Cuando las luces volvieron, vio reflejada en el espejo del ascensor la figura oscura detrás de él, con ojos brillantes llenos de maldad. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El ascensor llegó al vestíbulo con un timbre agudo, y las puertas se abrieron lentamente, revelando un vestíbulo vacío y silencioso. Mi padre salió apresuradamente, mirando a su alrededor con paranoia. Se dirigió a la recepción, decidido a confrontar al recepcionista. Pero cuando llegó, no había nadie detrás del mostrador. El lugar estaba desierto y las luces parpadeaban intermitentemente. El teléfono en el mostrador sonó. Con el corazón martillando en su pecho, mi padre se acercó al teléfono del mostrador. A pesar del miedo, sabía que debía responder. Levantó el auricular, pero no hubo respuesta. Solo el susurro constante que se había vuelto más fuerte y nítido, como si muchas voces se unieran en un cántico oscuro. Colgó rápidamente, sintiendo que sus nervios estaban al borde del colapso. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las puertas del hotel parecían selladas por alguna fuerza invisible. Se acercó a las puertas de vidrio de la entrada, pero no se movieron. Golpeó el cristal, llamando a gritos, esperando que alguien lo escuchara desde el exterior. Sin embargo, la tormenta afuera había intensificado su furia, y la lluvia torrencial y el viento aullante ahogaban sus gritos. Decidió explorar más del hotel, con la esperanza de encontrar otra salida. Cada paso que daba resonaba en el vacío vestíbulo, el eco devolviéndole una sensación de soledad y vulnerabilidad. Se dirigió hacia el pasillo que conducía a las habitaciones de la planta baja, el cual estaba sumido en una oscuridad casi total. El único sonido era el de su propia respiración y el goteo de alguna tubería lejana. A medida que avanzaba, notó que las puertas de las habitaciones estaban todas abiertas de par en par. Un aire frío y denso emanaba de ellas, y podía sentir la presencia de algo malévolo acechando en las sombras. Al pasar por una de las habitaciones, vislumbró un movimiento rápido en su interior. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal, pero se obligó a seguir adelante, decidido a no dejarse dominar por el pánico. De repente, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad fue absoluta y el silencio sepulcral. Mi padre se detuvo, su respiración cada vez más agitada, tratando de orientarse en la negrura. Un murmullo creciente llenó el aire, y pudo sentir que algo se movía a su alrededor. Trató de calmarse, de concentrarse en encontrar una solución, pero la sensación de ser observado era insoportable. Encendió su linterna, cuya luz era un consuelo momentáneo. Iluminó las paredes, buscando cualquier señal de peligro. Al enfocar en una de las puertas abiertas, vio algo que lo dejó paralizado. Una figura alta y esquelética, con ojos brillantes y vacíos, lo observaba desde el umbral.
La criatura no se movió, pero su mera presencia era aterradora. La linterna parpadeó y la figura desapareció, dejándolo en una vez más en la oscuridad. Continuó su camino, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un abismo de locura. Llegó a las escaleras que conducían al sótano del hotel. Dudó un momento antes de descender, pero la desesperación por encontrar una salida lo empujó a continuar. Los escalones crujían bajo sus pies y el aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajaba. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y techos bajos, iluminado solo por la débil luz de su linterna. Las paredes estaban cubiertas de moho y telarañas, y el olor a descomposición era abrumador. A medida que avanzaba, pudo escuchar un goteo constante y el eco de sus pasos, pero también algo más, un susurro bajo y continuo que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. En uno de los pasillos encontró una puerta de metal oxidada. Intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Justo cuando se disponía a buscar otra ruta, escuchó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, enfocando su linterna en la oscuridad, pero no vio nada. Aún así, la sensación de que algo se acercaba era innegable. Decidió forzar la puerta, golpeándola con su hombro hasta que finalmente se dio con un chirrido ensordecedor. Al otro lado de la puerta, encontró una sala de mantenimiento llena de herramientas antiguas y oxidadas. El susurro era más fuerte allí, casi como si las paredes mismas estuvieran hablando. Mientras exploraba la sala, encontró un viejo diario en una mesa polvorienta. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, y las palabras apenas legibles, pero pudo discernir fragmentos de una historia perturbadora. El diario hablaba de extraños rituales llevados a cabo en el hotel por una secta secreta, de sacrificios y de invocar fuerzas oscuras. Mi padre sintió un nudo en el estómago al leer sobre los sucesos que habían ocurrido en ese mismo lugar décadas atrás. Según el diario, aquellos que morían en el hotel quedaban atrapados en sus confines, condenados a vagar eternamente. De repente, un ruido sordo resonó en la sala, haciendo que soltara el diario. Su linterna cayó al suelo y rodó unos metros, iluminando una esquina oscura. En ese instante, pudo ver varias figuras que se movían lentamente hacia él. Eran sombras sin rostro, emanando una energía maligna. Mi padre retrocedió, tropezando con una pila de herramientas y cayendo al suelo. Las figuras avanzaban, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la puerta, sintiendo la presión invisible de las figuras detrás de él. Atravesó el pasillo del sótano, subiendo las escaleras lo más rápido que pudo, sin atreverse a mirar atrás. Llegó de nuevo al vestíbulo, ahora desierto y en penumbra, y se dirigió hacia la recepción, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo a salir de ese infierno. Desesperado, empezó a revisar los cajones y armarios, buscando una llave o cualquier cosa que pudiera ser útil. En uno de los cajones encontró un viejo mapa del hotel, marcado con varios puntos que indicaban zonas restringidas. Entre esos puntos, uno estaba etiquetado como salida de emergencia. Con renovada esperanza, se dispuso a seguir el mapa, pero una risa baja y siniestra resonó a su alrededor, haciéndolo detenerse en seco. La risa se transformó en un grito gutural y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Las figuras oscuras que había visto antes aparecieron nuevamente, esta vez rodeándolo por completo. Mi padre sintió que el aire se volvía más denso, dificultando su respiración. Trató de moverse, pero sus piernas no respondían, como si una fuerza invisible lo sujetara en su lugar. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una grieta se abrió en el centro del vestíbulo, emitiendo una luz roja y brillante. Las sombras parecían moverse con mayor frenesí, y el susurro se convirtió en un canto oscuro y ominoso. Mi padre luchó por liberarse, sintiendo que estaba siendo arrastrado hacia la grieta. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso hacia atrás, alejándose de la abertura,
Las figuras oscuras se lanzaron hacia él, y pudo sentir sus manos frías y huesudas rozando su piel. Corrió hacia el pasillo indicado en el mapa, sintiendo que cada segundo contaba. El susurro y el canto lo seguían, como un coro de almas perdidas que no lo dejarían escapar. El pasillo era largo y serpenteante, y parecía cambiar con cada paso que daba. Las puertas a ambos lados se abrían y cerraban violentamente, y sombras se deslizaban por las paredes, observándolo con ojos vacíos. Finalmente, llegó a una puerta marcada como salida de emergencia. Estaba a punto de abrirla cuando un rugido ensordecedor llenó el aire. Giró la manija, pero la puerta no se movió. Golpeó y empujó con todas sus fuerzas, pero era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Las sombras se acercaban y la sensación de pánico era abrumadora. Recordó el diario y las historias de aquellos atrapados en el hotel, y por un momento sintió que su destino estaba sellado. Con un último esfuerzo desesperado, retrocedió y se lanzó contra la puerta con todo su peso. La madera crujió y se astilló, pero no cedió. Detrás de él, las sombras estaban tan cerca que podía sentir su aliento frío en su nuca. El rugido y el susurro se entrelazaron en un coro de terror, y la sensación de ser arrastrado hacia la oscuridad era inminente. En un acto de pura desesperación, mi padre gritó con todas sus fuerzas, una mezcla de miedo y rabia que resonó en el pasillo. La puerta finalmente se rompió y cayó hacia adelante, atravesando el umbral. La oscuridad lo envolvió y por un momento no pudo ver ni escuchar nada. Luego, lentamente, la luz regresó, revelando un nuevo espacio. Una sala amplia y vacía, con ventanas selladas y paredes cubiertas de símbolos extraños. La salida aún no estaba a su alcance. El hotel parecía estar jugando con él, guiándolo a través de un laberinto interminable de terror. En el corazón del hotel, mi padre luchaba contra la desesperación. La puerta, la luz, todo se desvanecía, pero se negaba a rendirse. A pesar del frío helado y las manos huesudas que lo arrastraban hacia la oscuridad, encontró una chispa de fuerza interna. Con un grito de determinación, se liberó de las sombras y corrió hacia la puerta una vez más. La puerta se cerraba lentamente, pero con un último esfuerzo desesperado, la alcanzó y la empujó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió de golpe, y la luz inundó el pasillo, dispersando las sombras que lo perseguían. Tropezó y cayó al otro lado, encontrándose en un vestíbulo extraño pero familiar, con una atmósfera mucho más tranquila. La luz cegadora lo envolvió y sintió una calidez que no había sentido en todo el tiempo que estuvo atrapado en el hotel. Sus ojos se acostumbraron gradualmente a la luz y pudo ver que estaba de nuevo en el vestíbulo del hotel. Pero algo había cambiado. Los símbolos en las paredes estaban desapareciendo y el susurro se había desvanecido por completo. Respiró hondo, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor. El vestíbulo estaba vacío, pero no sentía el mismo terror que antes. Algo en el ambiente había cambiado, como si el hotel mismo hubiera perdido parte de su maldad. Caminó hacia la puerta principal, temeroso de que algo más pudiera detenerlo, pero la puerta se abrió fácilmente. Afuera, la tormenta había cesado, y la noche estaba tranquila y clara. Dio un paso fuera del hotel, sintiendo la brisa fresca en su rostro, y dejó escapar un suspiro de alivio. Miró hacia atrás una última vez, viendo el hotel en la distancia, su fachada ahora más antigua y desgastada. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que nunca entendería por completo. Pero estaba libre, y eso era lo único que importaba. Caminó lentamente por la carretera desierta, el peso de su experiencia todavía sobre sus hombros, pero con una nueva esperanza en su corazón. Sabía que tendría que contar su historia, advertir a otros sobre el hotel y los horrores que escondía. Pero por ahora, solo quería regresar con su familia y dejar todo atrás. La mañana comenzaba a asomarse en el horizonte,
y con ella una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Mientras se alejaba del hotel, una figura oscura se asomaba desde una ventana, observándolo con ojos vacíos y brillantes. Pero mi padre no miró hacia atrás. Estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que el futuro le deparara. Así terminó la aterradora odisea de mi padre en el hotel. Aunque logró escapar, las cicatrices de su experiencia lo acompañarían para siempre. Y aunque había sobrevivido, sabía que el hotel aún esperaba, con sus sombras y sus susurros, a la próxima alma valiente o imprudente que se atreviera a cruzar sus puertas. En su nuevo hogar, mi padre encontró la paz que tanto necesitaba. Pero en las noches más oscuras, cuando los recuerdos volvían a él, no podía evitar preguntarse cuántos otros se habían perdido en los pasillos del hotel, cuántos más habían sido atrapados por sus sombras. Y aunque nunca regresaría, sabía que el hotel siempre estaría allí, un vestigio del más allá, esperando a su próxima víctima.